Hola, muy buenas para todos. Eh, en realidad, bueno, como si pura incertidumbre, nunca sabemos lo que va a pasar. Es verdad, no sabemos. Todo puede cambiar en un minuto o en segundos. Estaba contestando unos comentarios en los videos de YouTube y escribió Álvaro hizo un par de cursos con nosotros hace un tiempo. Y tiene la particularidad que tiene 8 centros definidos y creo que el único que tiene sin definir es la raíz, si mal no recuerdo. Y me puso dos comentarios interesantes que realmente contestarlos ahí me iba a llevar un montón de tiempo y aparte me parecieron muy buenos como para compartirlos con todos, ¿no? Entonces los voy a leer. Eh, Hola Alejandra, muy interesante. Estoy de acuerdo, estamos hablando del video de ayer, ¿no? Del video de los centros sin definir, porque después esto va a ser, se suman los videos y nadie sabe nada. Esto es en respuesta al video de centros sin definir. Muy interesante. Estoy de acuerdo a medias con esto que se enseña en diseño humano, de que no caigas en la trampa de decidir o cambiar tu vida por los tránsitos que te definen centros que uno tiene en blanco. Creo que con los centros en blanco tenemos un potencial de aprendizaje y si no actuáramos desde el tránsito, no creceríamos tanto y la vida sería más predecible. Yo lo veo así. Imagina un tránsito de Neptuno, Urano o Plutón, que son muy largos, que te define un centro durante 1, 2, 3 años, a veces son 7, Álvaro. El potencial de aprendizaje que podemos captar de ahí. Perdón, se me lo volvió a cerrar. Ahí está. De ahí es grande y cuando el tránsito se va, ya no somos los mismos. Nunca podemos ser los mismos después de un tránsito de Plutón que dura y nos define durante 3 años. Como te dije, a veces son 7. Igual pasa con los vínculos importantes que tenemos a lo largo de la vida y también nos definen durante largo tiempo y luego se terminan. No sé si me explico, no sé si me explico bien, pretendo darle una vuelta a eso. Gracias, un saludo. Voy a leer el segundo porque está vinculado. Todos tenemos todos los centros y canales en nuestra carta, sí, obviamente, porque los tenemos como tallados. Es como si el cuerpo gráfico fuera una placa de energía, ¿no? La otra vez lo expliqué así, creo que en un curso, no me acuerdo. En uno de los videos de los tránsitos, dije que éramos como una placa de energía y a medida eso se ve bien en el diseño del embarazo, se van tallando los canales y los centros, se van construyendo energéticamente. La mejor relación que se puede hacer es decir que es una placa y se van tallando. Entonces creo que el primero que se hace es el de la garganta o el G, uno de esos dos. Y se va tallando todo. Y ya ahí el feto se va condicionando con la energía que tiene la mama. Pero el tema es que se talla todo el cuerpo gráfico, se tallan todos los centros, se tallan todas las puertas, se tallan todos los canales. Y después, en las dos improntas de neutrinos que recibimos, es como que se sellan ciertas puertas, que se juntan con otras y forman un canal y definen ciertos centros. Eso va a estar siempre definido. Lo otro va a estar siempre en blanco. Pero casi nunca va a estar en blanco, porque si vamos caminando por la calle se nos llenó todo. Ese es el tema. ¿En qué pocas veces? Y fijémonos los tránsitos. Igual los tránsitos, les digo la verdad, impactan mucho menos que las personas. O sea, yo hablo de los tránsitos, los videos que he hecho de los tránsitos son más que nada para que entiendan lo que es esa puerta y esa energía, pero los tránsitos
influyen, nunca van a influir como la persona que está en aura. Yo diría que es un 50% menos, que es lo que yo juzgo, no lo leí en ningún lado eso. Pero son mucho más útiles. Y el otro día publiqué algo, no me acuerdo si fue en Instagram o si fue en el grupo de diseño, el grupo que Ra decía, justamente sí, era de los reflectores, y decía que los tránsitos para el resto de la gente tenían una influencia muy sutil, pero al reflector le da de lleno. Ahí el aura teflonada no le sirve, no tiene escudo. Entonces ahí el reflector tiene que tener, o sea, tiene que dejarse condicionar por los tránsitos, porque es eso lo que le hace cambiar y comprender cómo es ser siempre diferente. Pero bueno, el reflector es un mundo aparte, digamos. Volvamos a... Estaba por leer la segunda parte. Todos tenemos todos los centros y canales en nuestra carta, y es mediante los tránsitos y vínculos que a lo largo de la vida vamos conectando y siendo conscientes de esas partes sin definición, donde no tenemos una forma fija de actuar y sí tenemos la oportunidad de elegir. Me hicieron de vuelta los anteojos mal, segunda vez. No veo nada. Los veo si me subo, así que es espantoso. Creo que lo importante no es tener un centro definido o no, sino qué haces, por supuesto, con esa definición que te viene dada o te viene del exterior. Te lo dice un ser de 8 centros partida cuádruple. Jejeje. Bueno. A ver, hay varias cosas. Como dije el otro día, hay varias capas, ¿no? Y a medida que uno va o subiendo en lo que es el aprendizaje del conocimiento o profundizando, va comprendiendo más. Pero cuando empezamos, tenemos que empezar por lo básico. ¿Y lo básico qué es? Generalizar. O sea, fíjense la contradicción, pero no hay otro modo. El diseño humano te dice que somos todos diferentes. Entonces después empezamos con el tipo. Hay 4 tipos, o sea, de todos diferentes, bueno, 8.000 millones de personas, o casi, porque ya estamos ahí. Los dividimos en 4. Si estamos diciendo cada uno es diferente, bueno, pero empecemos a dividir en 4. Okay. Después la definición, después la autoridad, después... Todas esas cosas hacen que se vayan no separando, sino diferenciando cada persona. Pero al principio hay que ir, digamos, a la generalización. ¿Por qué? Porque nadie sabe de esto, esto es nuevo. Entonces se les empieza a explicar así. Y les puedo asegurar que yo estoy en esto hace 10 años, más de 10 años, y le he buscado la vuelta de ver cómo se podía hacer diferente. Y la verdad que cómo lo estructuró Ra es apasionante, es apasionante. Y hay una cosa, es que no hay que confundir puerta con canal. Hay muchas personas que confunden porque les han metido en la cabeza que es lo mismo tener una puerta que tener un canal, y utilizan las mismas palabras para la puerta que para el canal, y eso no sirve. Una puerta es una puerta y un canal es un canal, es otra cosa. Hay un quantum ahí porque hay una definición, hay una tensión, hay algo que está todo el tiempo conectado y conectando. Entonces, si vos tenés un sacral definido, que lo vimos ahora en el curso, muy bien en el curso de los generadores, y en la segunda parte Ra lo vuelve a repetir, tenés la puerta 5, pero no tenés la 15. Entonces, no tenés el diseño de estar en el flujo. Tenés una energía fija, que va a tener rituales, que va a hacer las cosas como muy fijas, con un ritmo, pero nada más. Y esa puerta, ¿por dónde va a salir eso que está fijo? Por el canal
que defina a ese sacral. Es un poco complejo de explicarlo así medio en el aire, pero es eso lo que pasa. Esa puerta sale, su energía sale, digamos, se compagina o se junta o se agrupa o se mezcla, se diluye, dándole un empuje al canal. Por ejemplo, supongamos que es un canal tribal, bueno, esa energía tribal va a ser como la puerta 5 es una puerta lógica, va a ser enfocada y concentrada y va a tener un ritmo fijo, una cosa así. Pero bueno, eso ya me fui de tema. Qué cosa seria conmigo. Es parte de ser cuádruple derecha, yo lo siento, pero es lo que hay. Yo sé que hay gente que se pone muy nerviosa, hay otra gente que le encanta, a mí me pasaba con Katy Kinnell. Pero bueno, a ver, entonces, volvamos a los centros. Lo que yo estaba, todo este preludio de 11 minutos vino para explicarles que a medida que van avanzando hay ciertas cosas que no es que no vale, pero se va a hacer más grande, se va a desdoblar lo que van comprendiendo. A veces va a parecer como una contradicción, como esto que dice Álvaro, tenés un planeta, 7 años, sí, tenés un planeta, no tenés el plexo definido y te agarró un tránsito de Plutón que te define el plexo y vas a estar saltando emocionalmente durante 7 años. Pero eso no quiere decir que tengas que tomar decisiones desde el plexo. Eso es, ahí hay tras una raya, Álvaro. No podés tomar decisiones desde el plexo porque no es tu autoridad. No va a ser correcto. Ojo, eso no quiere decir que sea malo, pero no va a ser correcto. No vas a estar, porque cuando somos correctos estamos como protegidos, o sea, Israel lo dice un montón de veces, acuérdense que estamos girando en este planeta, ¿no? Como el centrifugado de lavarropas. Entonces, tenemos como un desgaste cuando estamos girando y no estamos en la posición que tenemos que estar. Nos desgastamos, nos desgastamos energéticamente. Eso que hace que tengamos problemas de salud a la larga, ¿viste? Esa gente que dice, ay, no fumó en toda la vida, nunca tomó, no le pasó nada y llegó a los 60 años y se murió de un ataque al corazón. Y bueno, sí, porque tomaba decisiones de mierda, ¿entendés? Entonces hacía una vida sana, pero explotó. Qué sé yo. Son cosas que pasan. A veces la gente se va porque se tiene que ir, porque ya terminó todo lo que tenía que hacer y se va como... Es como pasar de año, lo hablaba ayer con Berta esto, es como pasar de año. Yo siempre di ese ejemplo, ¿no? Terminamos el colegio, bueno, año nuevo, vida nueva. Es como si uno se muere y pasó a 4º grado, ¿no? O pasó a 2º año. A veces te llevas materias, porque lo que no aprendiste en esta vida, en la próxima, seguramente, esto no es diseño humano, esto es lo que yo siento y lo que yo pienso. Pero bueno, también nos pasa en esta vida, que si hay cosas que no resolvimos, la vida nos vuelve a poner delante para que uno la resuelva. Por eso pienso que si uno no lo resolvió, al final te va a volver en la próxima. El tema, esperen que me perdí. Pasás a 4º grado, a 2º año, ¿qué más había dicho? Esperen, me perdí. Sí, porque estaba explicando lo que era correcto y cómo esa corrección nos protegía de la erosión energética, del centrifugado del lavarropas. Entonces, pasa eso. ¿Aprendés? ¿Cuándo aprendés? Aprendés observando. Se aprende mucho observando. Uno no tiene que hacer todo y equivocarse siempre para aprender. Uno puede aprender cuando observa lo que pasa en la vida. Cuando observa que de repente, ¿qué pasa con esta emoción? Yo que soy súper tranquilo y súper cool y hoy estoy que me trepo por las paredes y quiero matar a todo el mundo. Y bueno, no los mato y me observo y digo, uy,
qué loco esto, qué loca estoy hoy, mirá lo que me pasa y no hago nada. Pero por dentro siento como un volcán que va a explotar. Pero no hago nada, no tomo la decisión desde ahí, tomo la decisión desde mi sacral o desde mi ego o desde lo que sea. Ese es el tema. Pero observo lo que me pasa o tomo la decisión de ahí y aprendo que por ahí no era. Porque en general me va a salir mal. Pocas veces sale bien. Y como les dije, puede salir bien y no es correcto. Entonces tenemos eso es lo que pasa con los tránsitos. Eso es con respecto a los centros, porque la mente nos habla a partir de los centros. Y acuérdense que estos son mecánicas. O sea, Ra lo que dijo es, hay una mecánica. Es como que si vos apretás un botón, se abre la puerta. O si vos apretás un botón, se prende la televisión. Es mecánico. ¿Lo crees? ¿No lo crees? ¿Querés estudiar cómo se hace? Estudiar diseño humano, vas a saber cómo se hace. Si no, con saber que si apretás este botón se prende esto, o apretás el botón y viene el ascensor, ya lo sabes, es mecánico. No se puede discutir, o sea, no lo crees, experimentalo. O sea, acá nadie dice que todo sea no sé, la ley de Moisés, ¿me entendés? Las dos tablas, todo escrito ahí. No, esto es para que cada uno pruebe y vea qué le resuena. Porque es como dije el otro día, no necesitamos que alguien, un científico venga y haga 10 millones de pruebas en un laboratorio, no. Es la vida y yo. El tema es entender bien de qué se trata para no decir pavadas. No estoy diciendo que Álvaro haya hecho pavadas, me pareció súper interesante todo lo que puso. Pero sí hay cosas a aclarar que van más allá de los centros. Por ejemplo, yo, ¿vieron el canal 5027? El canal de la nutrición, que se llama la nutrición. A veces tengo unos huecos tremendos. El circuito de defensa está formado por el canal del apareamiento y el canal yo creo, estoy casi segura que se llama la nutrición, pero ahora no me acuerdo. ¿Ven? Por eso el libro de Linda es la Biblia, porque uno viene acá y se desasna, vuelve, mira, sí, de la preservación. La nutrición es la 27, la 50, sí, yo sé, es el caldero, la puerta de los valores. En general, ¿qué decimos? Que el 59.6 es donde gestamos hijos o proyectos, que es del sacral al plexo. A ver dónde está esto. Esto que me hizo Leonora, que yo lo amo. Esta es mi carta, ¿ok? Bueno, entonces, a ver, el 59.6 es este, ¿ven? Que yo lo tengo en rojo y en negro. Ahí está, ¿no? Entonces, del plexo motor a motor. Perdón, del sacral al plexo. Acá gestamos hijos o proyectos. Y después tenemos, ¿se ve? Ahí está, que en realidad es recto, pero bueno, ella lo hizo así porque es muy creativa. Del sacral al vaso, el 27.50, preservación, motor a centro de conciencia. Entonces, acá tenemos los hijos o los proyectos y acá los alimentamos, los educamos, los nutrimos. Bueno, yo no tengo ese canal, ¿ven? Lo tengo en blanco, porque esa es mi carta. Y siempre me pregunté cómo iba a ser de madre. Está bien, tengo un canal tribal, yo tengo energía tribal, pero yo soy hija única y siempre fui una consentida insoportable. Mis padres eran grandes cuando nací, no tuve hermanos, no crecí con ningún bebé, con ningún chico chiquito. Y sin embargo, cuando nació mi primer hijo, yo misma me asombré de que para mí fue todo tan natural. Obviamente que tenía miedo, que qué sé yo, pero no sufrí y fui siempre muy responsable. De hecho,
Después me separé y el padre partió y prácticamente crié a mis 3 hijos sola. Migré con ellos a Suiza cuando eran chicos, todavía el más chiquito tenía 4 años. Y nunca, digamos, no tuve grandes problemas, tuve los problemas normales de cualquier persona. Pero siempre me asombró eso de dónde saqué yo, ¿no? Para criar a estos chicos sola, sin haber tenido tanto ejemplo, ¿no? Porque uno aprende de lo que ve, de lo que... Cuando llego a diseño humano y empiezo a hacer el profesional, la conozco a Becky Markley, y Becky Markley, con ella me hice todas las lecturas, todas, eh, del retorno solar, retorno de Saturno. Y cuando me hice la del retorno de Saturno, que ahí fue cuando nació mi primer hijo, en el retorno de Saturno yo tuve por, creo que dura 18 años, una cosa así, definido el canal de nutrición, el canal de preservación, estoy con el canal de nutrición. Entonces ahí fue cuando yo dije, ay, de acá vino todo eso. Entonces ella me dijo, ese canal lo tenías definido porque en ese momento la vida te estaba dando la opción de aprender a cuidar, a nutrir, a educar. Entonces les cuento esto porque por eso son importantes los retornos. Cuando ustedes tienen un retorno solar, durante ese año por ahí se les define el plexo con un canal que muchos por ahí no lo tuvieron nunca. Yo el 50-27 creo que no lo volví a tener nunca. Es más, y mis padres no lo tenían. Creo que mi mamá tenía la puerta 27, pero mis padres eran 5-15, 37-40. O sea que era una energía bastante extraña para mí. Sin embargo, estuvo, fíjense lo perfecta que es la vida, estuvo ahí cuando la necesité. Sobre todo que cuando yo estaba embarazada de Bárbara, mi segunda hija, que Kevin tenía 1 año y medio, cuando estaba embarazada 6 meses de Bárbara, mi mamá falleció en un accidente. Entonces yo quedé huérfana de madre. Y fue muy tremendo eso, porque tener vida adentro y enfrentar la muerte de una madre a la cual yo estaba súper unida es... Entonces, de repente, no sé, creo que la vida nos va acompañando. Y eso es lo que uno... eso para mí, a mí me sirvió como para decir, confío. Porque, como dije al principio, no sabemos lo que va a pasar. Nadie sabe. Y a veces la vida se da vuelta de una manera tan preciosa, tan inesperada. Pero si estamos tan asustados pensando que va a pasar lo peor, va a pasar lo peor, va a pasar lo peor, la vida te trae eso, ese miedo atrae. Entonces, lo mejor es por ahí no pensar nada, ¿no? Es como decir, bueno, yo confío en mí y sé que el problema que sea que tenga, lo voy a poder enfrentar. Porque si la vida me trae este problema, quiere decir que yo tengo lo que necesito para solucionarlo. Creo que no voy a decir nada. Espero que les haya quedado claro el tema. Me parece que da para una vuelta más, pero podemos darle una vuelta más. Escríbanme, díganme y seguimos. Pero parece que ya por hoy ya van 24 minutos. Es un tema denso, pero los invito a todos a que miren sus retornos, su retorno de Saturno, no sé qué programa se lo saca. Hay uno que es el del teléfono que tienen todos. Ojo con ese programa, porque ese programa no anda bien. Hay muchos errores, pero bueno. No sé si hay... Me parece que el Genetic Matrix les saca. Debe haber algún otro que les saca gratis los retornos. La verdad que yo bien se podría dejar de jorobar y
liberar eso, pero bueno. Igual para las personas que no tienen el MMI, si lo bajan los primeros 7 días o 10 días, yo ya no lo puedo comprobar eso porque lo tengo, son gratis y pueden sacar esos retornos. Después el programa se bloquea. Por eso si bajan el programa de Jovian, que está explicado en una de las entradas del grupo, de este grupo, fíjense de sacar todos esos retornos, la carta compuesta y todo eso, ¿ok? Bueno, criaturas, me voy a ir a caminar un poco, espero que ya bajas, tanto calor acá. Espero que esto haya aclarado más que oscurecido, como digo siempre, y seguimos en cualquier momento. Que lo pasen muy lindo. Chau.